la ofrenda para Dios. Muchas iglesias, incluyendo las iglesias cristianas, se equivocan completamente en este tema. Y es por eso que usted conozca la verdad, para que no sea manipulado ni utilizado por frases de hombres y no de Dios. Por eso es muy bueno conocer esa verdad. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Habla de un sacrificio. ¿Cómo dice en su versión? ¿Cómo comienza diciendo? En el mío dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cómo dice en el suyo? ¿Cómo dice allá? La ofrenda. La ofrenda es la humildad. ¿Qué más? ¿Qué otra versión tienen por ahí? El sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado. Por eso el tema de hoy es la ofrenda. Y la ofrenda también se compara con un sacrificio. Pero tengo que contarles un poquito lo que es esto. Cuando hablamos regularmente de la ofrenda, ¿usted en qué está pensando? En el billete, ¿cierto? A ver, hermano, vamos a recoger la ofrenda. Porque el que da en abundancia, Dios lo va a bendecir abundantemente. Entonces, ¿qué hacen en las iglesias? A ver, sin miedo, hablemos. Aquí no hay que esconder nada. ¿Por qué la gente no va a la iglesia cristiana? Porque piden plata todo el tiempo. Piden para esto, piden para el otro, piden para otro. Y al final vamos a hacer una ofrenda especial para el que va a predicar. ¿Sí o no? Es así. Entonces no tengamos miedo de hablar del tema. Eso no puede ser un tabú. Entonces, cuando hablamos de ofrenda, normalmente en las iglesias cristianas se habla de que si usted da mucho, entonces va a recibir mucho. Si usted da 1,000, entonces Dios le va a dar 100,000. Si usted da 1,000,000, entonces Dios le va a dar 10 millones. Eso es pura mentira, hermanos. Dios no necesita dinero. Y hemos manipulado lo de la ofrenda solamente para sacarle a la gente la plata. ¿Por qué? Créanme en esto. No es que el pastor esté interesado en el dinero. Lo que pasa es que cuando hay más compromisos logísticos, entonces pagar un salón grande, tener una bodega gigante, pagar energía, todo eso, pues todo ¿qué pasa? Se aumenta. Entonces, le da pena decirle a la gente: mira, hermano, no hay para el arriendo, entonces necesitamos recoger. Entonces, más bien yo voy a la palabra y digo: mire, cada uno dé conforme al corazón, porque es que le sacan entonces Malaquías 3:10. ¿Y qué dice Malaquías 3:10? A ver, ¿qué dice Malaquías? El pueblo me ha robado. Vosotros me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas, ¿cierto? Y eso es lo que normalmente se escucha. Pero hoy quiero compartirle lo que es realmente la ofrenda de Dios y lo que Él recibe. Ese cuentico de estar regalando billetes y colocando billetes en las escaleras, ¿sí lo han visto en internet, no? En las iglesias. Y a ver, traiga, y entonces la gente viene, y sobre todo dólares en Estados Unidos, sí, reparten plata en el piso y el pastor pasa por encima de todo eso. A ver, pónganlo ahí para yo pisarlo, y si lo piso, Dios lo bendice. Eso, hermano, eso es manipulación. Y esta iglesia como tal, si algo ha crecido y ha aprendido, es que aquí no nos dejamos manipular de ningún hombre, amén. Así que no crean a todo espíritu, dice: prueben los espíritus si son de Dios. Pero sí tengo que contarles que cuando hablamos de la ofrenda, entonces se habla de sacrificio, de ofrecimiento, de dar, de entregar, de ofrecer, de regalar. Aún en la iglesia católica hablamos de la limosna. Vamos a recordar la limosna, hermanos. A ver. Y cuando le sacan a usted ¿cómo llama ese? ¿Cómo llama? El alfolí, que no es eso, o el alfolí no es esa canastica,
El alfolí era una bodega grande donde se llevaban los alimentos. Entonces, esa alfolí, hermana, cuando pasan por el lado suyo y usted no tiene, ¿usted cómo se siente? ¿Cierto? Entonces, y de repeso, el monaguillo que está al lado le pone ahí encima. Quizás le sube más, uy, y se pone o sea, uno colorado porque no tiene nada que dar. Pues si Dios no lo ha bendecido, pues ¿cómo va a bendecir usted a otro? Si usted no tiene, ¿de dónde va a sacar? Y nos sacan la historia de una viejita que Jesús estaba con los discípulos y una viejita, entonces Jesús le dijo, miren esa viejita y miren ese hombre como que un fariseo o algo así. La viejita dio una moneda de plata, ¿cierto? Una monedita. Dice que ella dio todo lo que tenía. Y se manipulan esos versículos para decirle, mire, usted tiene 20,000 pesitos en el bolsillo, no tiene más, tiene para pagar los servicios y deja de pagar usted los servicios que porque hay que darle al Señor. Eso es manipulación. Vamos entonces a mirar que un ejemplo de la ofrenda también sucedía con los indígenas. Muchas películas han visto, ¿cierto? ¿Qué hacen los indígenas en las ofrendas? ¿Qué hacían normalmente? Sacrificios. ¿Sí o no? Eso es verdad. Aún en el Antiguo Testamento se veía eso. Y estos sacrificios en el tiempo prehispánico se celebraban con rituales casi todo el año. Les voy a colocar un ejemplo de lo que pasaba con los indígenas aztecas, allí en México. Uno de esos rituales los hacían a muchos dioses. Ellos tenían dioses para todo tipo de situación. Y uno de esos dioses era el dios Huitzilopochtli. Lo voy a leer mejor acá. Huitzilopochtli. Así se llamaba. Y eso que está en español. Era el dios de la guerra. El dios de las cosechas. ¿Y sabe qué se hacía? Bueno, el sacrificio consistía en que era una ofrenda. O sea, a este Dios había que presentarle una ofrenda. Y esta ofrenda consistía en que uno de los grandes guerreros de la tribu se tenía que ofrecer. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Entonces el pueblo se presentaba, se hacía una gran celebración y se colocaba en unas pirámides altas que ustedes conocen, creo que ustedes estuvieron por allá, ¿cierto? Ahí donde sacrificaban gente, ahí, eso eran ustedes. Y recostaban a la persona allí y ¿qué le sacaban? El corazón. Eso es lo que se hacía, se sacrificaba y se sacaba el corazón para ofrecérselo a este Dios por las cosechas, para que ese año hubiera buena cosecha. Entonces para ellos ese Dios exigía algo. Entonces le ofrecían el corazón. Pero ¿por qué no le ofrecían una pierna? O un bracito, un dedo pues. Pero ¿por qué el corazón? ¿Qué dice la palabra con respecto al corazón? Hay muchos versículos que hablan del corazón. Dice, porque del corazón mana la vida. Porque en el corazón está el todo del hombre. Inclusive, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, en el corazón había algo. Pero claro, no era el corazón físico, era el pensamiento, porque el corazón en la palabra es el pensamiento. Pero ellos físicamente hablaban del corazón físico. Entonces el pueblo ese día se afligía. Ese día entraban en clamor, en lloro y sentían ese dolor en su corazón, pidiéndole a ese Dios que por favor ese año los bendijera con la cosecha. Entonces cuando venían al sacrificio y se ofrecía a esta persona que le sacaban el corazón, en vivo y en directo, sacaban el corazón y se lo ofrecían a él porque en él el sacerdote colocaba sus manos y imponía las manos diciendo con esto que toda la aflicción del pueblo, todo el dolor del pueblo, toda esa angustia y tristeza y clamor por el favor, se lo colocaban al corazón.
entonces se lo entregaban a él, para que este Dios entonces lo recibiera como un clamor del pueblo y entonces los bendijera por misericordia. Eso era lo que se hacía. Pero era un guerrero. Entonces, ¿sabe qué hacía el pueblo antes? Antes de irlo allá, a poner allá en 4 para sacar el corazón. Al guerrero se le pasaba por todo el pueblo. Y el pueblo, ¿sabe qué hacía? Lo golpeaba, lo lastimaba, lo maltrataba, lo afligía, para que él sintiera ese dolor, esa nostalgia, eso que se siente cuando usted tiene un dolor por algo, por alguien, por algo. Y entonces así ya estaba listo para ofrecérselo a este Dios. Y eso era en muchas clases de etnias y de tribus. Esto entonces representaba el dolor y la aflicción del pueblo para que el Dios pudiera entonces ver la necesidad del pueblo. Pero ¿cómo dice el Salmo 51, versículo 17? ¿Cómo dice? ¿Cómo es que dijimos ahora? El sacrificio que Dios busca es un espíritu quebrantado. Entonces dice, un corazón contrito. Y podemos tipificar esto físicamente que hacían estos indígenas y pensar en nosotros hoy. ¿Cómo usted se presenta ante Dios ante una necesidad? Entonces, mire que cuando usted viene a presentarse delante de Dios, usted viene en su corazón como humilde. Porque Él dice en la palabra, porque Él no despreciará un corazón contrito y humilde. Hay cierta comparación allí con lo que estos pueblos hacían. Pero ¿por qué Dios no recibía este tipo de sacrificios? El Dios real. Vamos a mirar entonces de dónde salió esto. ¿De dónde sacaron ellos que a Dios había que sacrificarle cosas? O sacrificar una persona, o sacrificar el corazón. Porque usted ha visto por toda la historia que siempre en alguna parte, en alguna época, siempre el hombre está ¿qué? Sacrificándole algo a él. ¿Cuántos de ustedes eran católicos? Yo era católico. Bueno, pues mis padres eran católicos, yo chiquito era católico. A mí me acuerdo cuando me colocaban el agüita en la cabeza y fui bautizado. Y a los 10 años me llevaron a Bogotá, a Monserrate. Y yo veía que mi papá me llevaba en sus manos, subiendo tremenda falda de escaleras. Ay, yo no sé, yo por qué me acuerdo de eso. Y uno dice, papi, ¿por qué nos vamos en el teleférico? Más bien subimos. No, hay que hacer ¿qué? Sacrificio. ¿Cuántas veces usted ha sacrificado en su vida cotidiana algo para agradarle a Dios? ¿Lo ha hecho? ¿Ha hecho ayuno de sacrificio? No, voy a ofrecerle a Dios este ayuno, un sacrificio. Voy a sacrificarme y no voy a comer. Y muchas cosas más. ¿Qué hacen las mamás para que sus hijos estén contentos? ¿Qué sacrificios, hermano? Hasta la carne de la boca se la sacan como sacrificio para los hijos. Pero vamos a ver de dónde salió esto y por qué. Termino diciéndoles esta historia. ¿Recuerdan las guerras nórdicas? Las guerras de Escandinavia, las guerras por allá en los pueblos de Escocia, de Noruega. Allá vivieron unos pueblos llamados los vikingos. ¿Se acuerdan, no? Ya se acordaron. Vieron la película en Netflix también, ¿cierto? De los vikingos. Pero los vikingos, ¿qué tenían de especial, hermanos? ¿Cómo era ese pueblo? ¿Cómo eran los hombres de ese pueblo? Fuertes, grandes, guerreros, valientes, ¿cierto? Y ellos eran idólatras. Y el dios que los lideraba a ellos era Odín.
¿Sí lo han escuchado? Odín, el dios de dioses. Y Odín tuvo unos hijos. Y tuvo varios, pero vamos a hablar de uno solamente. Uno que usted lo ha escuchado y uno que sus hijos le gustan y que a usted le encanta ver en las películas. Thor. ¿Han escuchado el dios Thor? ¿Cierto? El monito barbudito de ojos azules, con un martillo bien grande acá, ¿y qué tal? Eso que vemos así como tan caricaturesco, era un dios pagano de los vikingos. Y era el dios de la guerra, de la fuerza, de la conquista. Y los vikingos se les enseñó que tenían que ser fuertes y guerreros y grandes como ¿quién? Como Thor, para conquistar las tierras que iban a conquistar. Pero había algo especial. A John Jairo con su martillo, su espada, a la conquista de la guerra como vikingo. Pero se le enseñaba que Odín decía: si mueres en batalla, te vas al Valhalla directamente. Entonces, cuando vas a la guerra, tú eres un sacrificio vivo para Odín, y entonces si mueres allí, entras al Valhalla, o sea, entras a la eternidad, a donde está el trono de Odín. Entonces, ¿qué hacían ellos? No les importaba su vida, sino que cuando iban a la conquista y a la guerra, se iban con todo, porque sabían que si ganaban, gloria a Dios, todo eso, ¿cierto? A Dios no, pues al Dios de ellos. Pero si morían, ya habían conquistado ¿qué? El alma, la vida eterna y todo esto. Ahora, los guerreros cuando iban a la guerra ofrecían sus cuerpos a Odín, y cuando morían entonces entraban al Valhalla. La pregunta ahora, para entrar en acción en esta palabra, es: ¿cuáles son las ofrendas que Dios recibe de su pueblo? ¿Qué recibe Dios del hombre? ¿Qué ofrenda le puede traer usted a Dios? Por favor, los billetes de $500 por este lado, los de $1000 por este lado, porque hasta yo lo he visto en internet. Y la gente cree que eso es Dios. Hay una falsa profeta hablando hace mucho tiempo y coge un billete y se lo coloca aquí. Ah, este es el Dios Mamón, me está hablando, porque es el Dios del dinero, me está hablando. Me dice que los que van a dar $500 por este lado, estos por acá, estos por acá. Y si usted trae cheque, hermano, entonces los cheques por este lado para confirmar si los cheques sí son buenos, porque para que usted pueda recibir la promoción y la bendición. Eso es real lo que pasa hoy. Pero ¿cuál esto es realmente? ¿Realmente Dios recibe nuestro corazón como sacrificio vivo? ¿Usted puede dar la vida por alguien hoy? Pues sí, usted puede dar la vida por alguien hoy porque está en una situación difícil. Pero usted puede darle algo a esa persona eternamente o espiritualmente. No le puede brindar nada. Ahora, ¿es la ofrenda una manera de mover la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces usted ha dado esperando en su corazón que Dios ¿qué? Le retribuya? Muchas veces. Y le ponemos condición al Señor: bueno, Señor, yo doy, pero entonces usted me va a dar esto y esto, y entonces yo doy. Créanme, aún hay personas cristianas así. Pero quiero contarles la historia de la ofrenda para que usted conozca la verdad y no se deje enredar por las cosas que van a suceder en el futuro. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es lo primero que una persona le sucede cuando se enoja? ¿Qué le pasa con su cara? Usted inmediatamente dice, este está enojado o esta está enojada, ¿cierto? Entonces se refleja lo que hay ¿dónde? En el corazón. Y dice que Caín se enojó en gran manera contra su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Caín se enoja contra su hermano? Porque pasó algo. Los dos trajeron ofrenda a Dios. Pero Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no los vio con agrado. ¿De dónde sacaron Caín y Abel que tenían que presentar una ofrenda a Dios? Esto entonces es lo que tenemos que encontrar como la raíz de toda la situación. El relato bíblico nos enseña que Caín fue ¿quién? El primogénito de todos los hijos de Adán y Eva. Y luego dice que apareció su hermano Abel. Bueno, apareció no, Eva tuvo a Abel. Pero tanto Caín como Abel no fueron los únicos hijos que tuvieron ellos. Lean Génesis capítulo 5, en el versículo 4. Génesis capítulo 5, versículo 4. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea que Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? Muchos. Se calcula que casi pudo haber tenido entre 500 o 600 hijos. Solamente ellos. Porque duró hasta los 835 años. Pero Caín y Abel son una personificación o una tipificación de lo que representa una ofrenda a Dios. ¿Y cómo es que realmente se debe presentar esta ofrenda? ¿Y por qué se debe presentar una ofrenda a Dios? Una gran cantidad entonces de descendientes. Porque la gran pregunta del millón es, y que cuando Caín se fue, ¿cómo así que se fue? ¿Y con quién se casó y tuvo hijos? Si no había nadie sobre la tierra. ¿Se han escuchado eso? ¿Que de dónde sacó la esposa Caín? Bueno, lea Génesis capítulo 4, versículo 14. Cuando Caín mató a su hermano Abel y Dios lo trajo a cuentas, dice el versículo 14, dijo Caín, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea que ya había más gente. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Porque a veces nos preguntan, ¿y cómo así? ¿Y de dónde sacó Caín la esposa si no había nadie más? No, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Y posiblemente Caín se casó con una hermana o con una sobrina o con una prima. Pero gente era lo que había en ese tiempo. Pero particularmente, este pasaje es para la enseñanza de lo que realmente era una ofrenda a Dios. Mire el versículo 2, 4, versículo 2. Ustedes saben que Caín mató a Abel, pero ¿por qué lo mató? ¿Porque se enojó? ¿Porque no le gustó a Dios la ofrenda que le dio? Vamos a ver el versículo 2. Dice que después de que dio a luz a su hermano Abel, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. O sea, que aquí ya salen las primeras 2 profesiones en la tierra. ¿Cuáles son esas 2 profesiones? Caín era ¿qué? Caín era ¿qué? Labrador. O sea, se volvió ¿qué? Agrónomo. Esa fue la primera carrera, profesión. Y la segunda, Abel era ¿qué? Pastor de ovejas. O sea, era ¿qué? Ganadero.
Esas eran las profesiones. ¿Con cuál se consigue más plata? Bueno, ahora mire el versículo 3. Aconteció andando el tiempo, o sea, ya estaban grandecitos Caín y ya estaba grandecito también Abel. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué le trajo Caín a Dios? ¿Cuál? Fruto de la tierra. Muchas veces hemos escuchado que él trajo cualquier cosa. No, si usted lee detenidamente, él trajo de lo mejor del fruto de la tierra. Le trajo las mejores naranjas, los mejores plátanos, las mejores manzanas, etcétera, etcétera. Frutos a Dios. ¿Por qué Caín está trayendo esto? ¿Qué está sucediendo en el corazón de Caín? Muchas veces usted le ha ido muy bien, ha tenido un negocio próspero y usted quiere venir ante Dios y como darle algo en agradecimiento, y entonces usted viene y deposita un dinero para darle a Dios en agradecimiento. Y así mismo Caín trajo de lo mejor del fruto de la tierra. Y para haber traído el fruto de la tierra, ¿qué tuvo que haber hecho? Preparado la tierra, sembrado la tierra, cultivar la tierra, esperar que saliera el fruto y traerle a Dios de eso. ¿Acaso Dios tenía hambre? No, a Dios no le da hambre, necesitaba nada de eso. Pero por el otro lado, ¿qué hizo Abel? Dice Abel, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, Abel sacó del rebaño ovejas. ¿Qué tipo de oveja le ofreció? Dice la más gorda, en otras palabras, la mejor cuidada, la mejor criada, la más buena de todas. ¿Acaso Dios es un Dios de sangre? ¿O es un Dios de frutas? ¿Acaso Dios necesitaba aquel animal para comérselo? Porque si algo hemos visto en la Biblia es que por toda la Biblia, hasta Salomón, un día cuando terminaron el templo de Salomón, la casa de Dios, el tabernáculo, ofreció 25,000 bueyes en un solo día. ¿Qué hacían con la carne? Entonces, ¿qué era el ofrecimiento? ¿Qué era el sacrificio? Si volvemos entonces aquí, vemos que Abel ofreció un animal que era el sacrificio. Y Caín, unas frutas o tal vez verduras de muy buena calidad a Dios. Pero ¿qué sucedió cuando Dios miró a cada uno y a su ofrenda? ¿Qué pasó con Caín? Dice que Dios se agradó de Abel y su ofrenda, pero de Caín y su ofrenda no. Por lo tanto, Caín tomó una decisión. ¿Cuál fue? Se enojó. Dice que su semblante cambió. ¿Caín quería agradarle a Dios? Sí, quería agradarle a Dios. Entonces vamos a ver por qué Dios aceptó a Abel y no aceptó a Caín ni su ofrenda. Lea el capítulo 3, versículo 21. ¿De dónde sacaron ellos que había que traer una ofrenda a Dios? Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles, ¿qué tuvo que haber hecho? Un sacrificio. Y ese sacrificio era a causa de ¿qué? ¿Del pecado de quién? De Adán y Eva. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, entonces alguien tiene que morir por el pecado de Adán y Eva. ¿Quién murió? El animal. Entonces, ese era un sacrificio que había que hacer a causa de ¿qué? De los pecados. ¿Quién fue el primero que hizo ofrenda a Dios? Dios.
Él mismo se proveyó, porque es mejor dar que recibir. Y la primera ofrenda que Dios dio fue la que Él mismo entregó. ¿A quién? A sí mismo. Pero enseñándole a quién? A Adán y a Eva. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Cada vez que pequen, necesitan, si quieren hablar conmigo, si quieren tener intimidad conmigo, presentar una ofrenda por el pecado que cometieron. Porque ya como quedaron de Dios, separados, muertos. Entonces no podían volver a Dios. Y la única manera que podían volver a Dios temporalmente era ¿qué? Sacrificando un animal. Así que Caín y Abel recibieron la enseñanza de parte de ¿quiénes? De los padres. Y como vinieron y sabían lo que había sucedido, y sabían que, ¿dónde nacieron Caín y Abel? ¿Dentro o fuera del huerto? Fuera. Entonces papá y mamá le enseñaron lo que sucedió y por qué estaban fuera. Pero dice la palabra que Caín podía ver el huerto. Abel podía ver el huerto, pero no podían ¿qué? Entrar al huerto. Cuando ellos preguntaban, papá, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces los papás le enseñaban, hijos, cada vez que ustedes pequen, necesitan presentar un sacrificio a Dios por su pecado. Porque de lo contrario, Dios no puede oírlos, no puede escucharlos y no puede tener una relación contigo. Porque Dios es ¿qué? Santo. Entonces Dios les enseñó que la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Siempre debía haber un sacrificio a causa del pecado cometido por ellos. Y a causa de ello, entonces sus hijos nacieron como de Dios. ¿Dónde nacieron sus hijos? ¿De quién? Y si están separados de Dios, entonces son hijos de quién? Oh. No, pero yo creo en Dios. Sí, usted puede creer mucho en Dios, pero su hijo cuando nazca, nacerá como de Dios. Separados, porque ¿qué se transmitió? La muerte. Y por cuanto la muerte entró al hombre y se transmitió al hombre, todos quedaron como separados, destituidos. Así que si su hijo no nace como hijo de Dios, entonces nace como hijo de quién? Sí, así es, del diablo. Uy, ¿cómo así? Pero es que no, es que esa es la condición en la que quedó el ser humano a causa de lo que hicieron Adán y Eva. Su hijo, si no está creyendo en Dios y no es un hijo nacido de nuevo y no recibió la palabra y no está creyendo en la palabra de Dios, olvídate, tu hijo no es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del maligno. ¿Y qué le está esperando? El infierno. Y su alma se perderá. Y en vano habrá hecho usted todo lo que hizo en su vida por su hijo si no le compartió la verdad. Y si usted no le comparte la verdad, el mundo le compartirá la verdad de ellos. Disfrute, goce, parrandie, pase bueno, porque hoy vivimos y mañana moriremos. Entonces bebamos y aprovechemos hoy. Pero lo que ellos todavía no conocen es que hay una vida eterna después de que morimos. El que muere es el cuerpo, no el alma. Y aquí es donde tenemos que entrar como padres a recapitular y tener en cuenta qué es lo que estoy haciendo realmente en ese tiempo. Entonces, era necesario un sacrificio de un animal debido a la santidad de Dios. Y Dios es santo y no tiene que ver nada con el pecado. Su naturaleza es santa. Vaya al Salmo 15, versículo 1 al 5. Y miremos entonces aquí David, que era un hombre que entendía perfectamente lo que Dios enseñaba, porque fue enseñado también por sus padres, por Elí, su papá. El Salmo 15, versículo 1 al 5, mire cómo él dice y ora sobre el santo monte de Dios. Jehová,
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. ¿En dónde? Mire, es tan sencillo, está textualmente escrito, literalmente lo dice claramente. ¿Quién habitará el monte santo? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿El que qué? El que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad. ¿En dónde? No te mientas a ti mismo. Dios no puede ser engañado. Por eso dice que el corazón del hombre es que engañoso. ¿Quién podrá conocerlo? Solo Dios. Si usted quiere engañar a los demás, es problema suyo, pero a Dios nadie le puede engañar. Él sabe la intención de tu corazón cuando lo adoras. Él entiende perfectamente desde el punto máximo hasta la Z por qué vienes a la iglesia, por qué lees la palabra, por qué buscas su favor y por qué anhelas su misericordia. Dios no puede ser engañado. Dicen por ahí que cuando venga la quema, se ve el humo. ¿Cómo es la cosa? El día de la quema se verá el humo. Y el día del arrebatamiento veremos quién era verdaderamente el que buscaba a Dios con humildad y limpieza de corazón. Y muchos se quedarán por eso, porque creyeron que por ir el domingo iban a ser salvos, o creyeron que porque hacían eso o lo otro, o regalaban mercados, iban a ser salvos. Pero no, Dios no se equivoque, Dios conoce absolutamente todo, porque ¿quién conocerá el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora, mire lo que dice el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Todos aquí hemos fracasado. Todos aquí hemos tenido momentos de pérdida. Todos, es más, si usted está aquí es porque no le está yendo muy bien. En la gran mayoría. Entonces está buscando algo. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ofrecerte? Quiero el favor tuyo. ¿Qué debo de hacer? Y por eso, Señor, hoy nos está mostrando esto. Porque si tú cumples con estos requisitos, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo, hermano? Dígame. ¿Por qué tantos fracasos? Porque no hemos actuado como Él dice. Que era necesario tener la experiencia, ya viví por eso, pero la aprendió o no. Entonces arrepiéntete y haz lo correcto. Punto. Dios no está diciendo que no nos vamos a equivocar. Claro que nos vamos a equivocar, porque ¿cómo nacemos de Dios? Entonces estamos expuestos ¿a qué? Al fracaso. Vamos a embarrarla. Pero aprendiste la lección. Ya lo viviste. Perdiste tu primer matrimonio por A o por B sentido. Tal vez ni conocías de Dios. Pero ahora que estás en el Señor y que tienes tu matrimonio, ¿vas a volver a embarrarla? ¿Vas a volver a fallar? Si vuelves a fallar, es porque no has entendido entonces. Es más, ni siquiera has nacido de nuevo. Porque un hijo de Dios que ha nacido de nuevo ni siquiera va a dejar su esposa. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. ¿Por qué? Porque entonces estoy comprendiendo que lo que estoy recibiendo de parte de Dios es verdad. ¿Y lo soy qué? Creyendo. Entonces,
Vemos a que ellos, dice el versículo aquí, que ellos habían sido enseñados por sus padres. Caín y Abel habían sido enseñados por sus padres. Tenían la historia completa de lo que había sucedido. Sabían cómo acercarse a Dios y lo que tenían que hacer para entrar, reconocer la grandeza de Dios. Vaya a Juan 9:31. Juan 9:31. Viendo la historia de Caín y Abel. San Juan 9, versículo 31. Dice que había un hombre ciego que Jesús lo sanó. Pero los levitas, los sacerdotes, los fariseos, los llamaron y le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te sanó? ¿Qué hizo para sanarte? Y le reprochaban y le decían, pero ¿por qué en día de reposo? ¿Por qué esto y esto y esto? Entonces, ya cansado, aquel hombre le dijo a estos hombres, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay acá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios oye tu oración? Ahí dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la condición para que Dios escuche tu oración? Temeroso y hace su voluntad. O sea, la mente no es creer, sino actuar. Y para esto, mis hermanos, entonces la pregunta es, ¿quién podrá hablar con Dios? Porque el pecado me está atormentando cada día en mi vida y no me deja. Entonces, si Dios no me escucha, ¿yo para qué busco a Dios? Entonces, ¿qué hacían los indígenas? ¿Qué hacían los vikingos? ¿Qué hizo la iglesia popular? Busquemos la manera, busquemos una imagen, busquemos a alguien que haya mostrado que si era puro, santo y perfecto para que interceda por nosotros ante Dios, ya que Él no me puede escuchar. Eso es lo que se resume la religión. ¿Qué es la religión? La religión es un acto humano diseñado por el hombre para que él crea que Dios le puede escuchar haciendo tales cosas. Eso es lo que es la religión. Ahora, si somos pecadores, entonces, ¿cómo podemos acercarnos para ser escuchados por Dios? Primero que todo, pregunta, ¿Dios necesita que le hagamos sacrificios para escucharnos? Piénselo por un momento. ¿Dios necesita que usted haga sacrificios para ser escuchado? Entonces, ¿cómo nos va a escuchar Dios? ¿Qué ofreció Abel? ¿Qué ofreció Abel? ¿Sacrificio de quién? De un animal. ¿Qué ofreció Caín? ¿Qué decía Dios? La paga del pecado es ¿qué? ¿Quién tenía que morir? ¿Adán y Eva murieron? No. Entonces, ¿quién murió por ellos? ¿Quién? El animal. Entonces, ¿qué le estaba enseñando Dios a Eva y a Adán? Que para que ellos tuvieran una comunión con Él, a causa de la condición que tenían ahora, tenían que siempre presentar ¿qué? Una ofrenda. Pero la ofrenda tenía que ser un ¿qué? Un sacrificio. Alguien vivo tenía que morir. Entonces, ¿qué se derramaba? La sangre. ¿Qué se hacía? Se degollaba al animal. ¿Y qué se le regaba? La sangre. Pregunta, ¿qué hacían con el animal? Se lo comían. Los 25,000 bueyes que mató Salomón, ¿qué hizo? Para el pueblo, coman. Pero el sacrificio es lo importante, porque en la vida estaba ¿qué? En la sangre estaba la vida. Entonces, ¿qué se está ofreciendo? Una vida por el pecado. ¿Por qué entonces Dios no aceptó a Caín?
Dios había enseñado cómo era, a la manera de él. La voluntad era ¿cuál? Sacrificio de un animal vivo. Pero Caín recibió la información ¿de quién? Y Abel. ¿Y por qué presentaron cosas diferentes? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice, primera, no Juan, sino primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Desde cuándo? Ok, ponga mucha atención. ¿Qué tienen que hacer Caín y Abel? No como Caín, versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran como justas. ¿Cómo veía Dios a Abel al ofrecerle el animal? Justo. ¿Qué es justo? O sea, lo ve como sin pecado, lo ve, digamos que perfecto. No lo ve con la maldad y el pecado. Porque ya ¿quién pagó el precio por ese pecado? El animal. Ok. Pero dice acá que no como Caín, que era del maligno. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Qué es la maldad? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Es usted los que esperan que le den? ¿Qué dice la palabra? Es mejor dar. ¿No le hablan? Pues vaya, hable. ¿No le dan? Pues vaya de. ¿No le piden perdón? Pues vaya y perdone. Tome la iniciativa, porque es mejor dar que recibir. ¿Qué hizo Dios cuando Adán iba a pecar? Dios. Adán iba a pecar contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Pues los buscó y les dio la manera. Les abrió una puerta. No quiero perder tu relación. No quiero perder mi relación contigo. No importa lo que hayas hecho, ¿sabes qué? Te perdono y perdóname, pero yo quiero seguir con ustedes compartiendo. Adán, no quiero perder contigo mi comunión. Y aunque soy santo, te doy una manera para que puedas hacerlo, de tal manera que no perdamos nuestra comunión. No pierdan la comunión, ni con Dios, ni con su prójimo, por una diferencia. No vale la pena. Se pierden las bendiciones de Dios, porque Dios tiene sus bendiciones, pero Dios las quiere dar, pero muchas de esas bendiciones no se acaban, cambian de dueño. Las oportunidades no se acaban, cambian de dueño. Y terminamos diciendo lo que dice en Génesis 4, 6 al 8. Génesis capítulo 4, versículo 6 al 8. Dios vio lo que había hecho Caín. Vio lo que había ofrecido. Dios vio cómo Caín se enojó y su semblante cambió. Dios no buscó a Abel. Dios buscó a Caín. Dios busca al pecador, no al santo, no al justo. Él busca al que está perdido. Y cuando Él lo busca, en el versículo, dice acá el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué se ha ensañado tu semblante y por qué ha decaído él mismo?
¿Por qué te enojas con tu prójimo? ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué estás con esa cara de ogro y simio congelado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Caín, Caín, tú puedes vencer el pecado. Él puede estar ahí acechándote, pero eres tú el que toma la decisión de creer o no. Y tú puedes coger ese pecado en tu vida y atarlo, echarlo fuera de tu vida. Solo toma una buena decisión y no te dejes llevar por tus emociones, sino por mi voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Y Caín, dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Hermanito, vamos por aquí. Ah, ya, Señor. Es con sacrificio, ¿verdad? ¿Te gusta este cuerpito, Señor? No fue una piedra, no fue un asno un muslo de burro, no fue un golpe en la cabeza, no, fue un cuchillo que pasó sobre Abel y le dijo, así, Señor, esto es lo que quieres, sacrificio de vida, ¿verdad? Entonces por esto me perdonas. Esa era la condición de Caín. ¿Qué merecía Caín? Pero la pregunta del millón, hermano, ¿por qué Dios no recibió el sacrificio de Caín? ¿No era pues un sacrificio en vivo? ¿No era pues sangre? ¿No era vida? Por eso la clave de ese versículo, cuando usted lee Génesis 4, es el versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3. Versículo 5. Así, el 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró. Ahí está la clave. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Pues, lea, ¿qué fue lo que Dios vio primero en Abel? La persona. ¿Y después qué? La ofrenda. Porque Dios mira primero la intención del corazón y después la voluntad de él haciéndose. No sirve si usted hace la voluntad, si la intención de su corazón no es correcta. Usted puede traer una ofrenda de dinero. ¿Sí? Perfecto. Pero si su corazón no está en lineamiento con Dios, guárdese la plática. Por eso Jesús decía, cuando traigas la ofrenda, ese aporte que vas a hacer, ya hablando de dinero, primero, y tienes algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano primero y luego trae la ofrenda que quieres dar al Señor. Porque Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Ámense los unos a los otros. Como Cristo amó a su iglesia, ámense los unos a los otros. Antes de Dios mirar la ofrenda, Dios mira el estado del corazón. Dios miró entonces primero a Abel y a su ofrenda. Y cuando miró a Abel, ¿cómo estaba el corazón de Abel? Señor,
Soy indigno de estar delante de ti. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Tal vez pequé por ignorante. Nací separado de ti. Pero Señor, no tengo nada que ofrecerte y necesito de ti, de tu misericordia y poder, Dios mío, vivir en esta tierra cuando hasta venga el Salvador. Solo tengo una ofrenda que ofrecerte. Este animal que muere por mi pecado. Recíbela, Señor. Y permíteme tener una comunión contigo para recibir el favor que necesito. Sin embargo, Caín, Señor, aquí está lo que quiero dar. El esfuerzo de mi trabajo. Lo que he conseguido con el esfuerzo de mis manos. Y quiero compartirte de esto que yo he logrado. No, Caín. Yo no necesito nada de ti. Porque Caín no entendía o no comprendía o se hacía el bobo de comprender que él nació separado de Dios. Por lo tanto, no creía en Dios. No creía lo que Dios decía realmente. Conocía de Dios. Había sido enseñado con los padres de Dios. Pero eso no era suficiente. Tenía que creer en su corazón. Porque sin fe, Caín no tenía fe. Los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes creen y tiemblan? No. Pero Abel sí era un hombre temeroso de Dios. Por eso hoy usted va a entender este versículo. Romanos 10, versículo 9. Lo va a aplicar a su vida y vamos a orar con él. Romanos capítulo 10, versículo, leamos del versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Voy a leerlo en esa versión, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La acción es el resultado de un creer. Y si creo de acuerdo a lo que Dios dice, Dios me ve ¿qué? Justo. Por lo tanto, Dios nunca buscó a Abel, porque aun cuando murió y fue muerto por su hermano, Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra justicia. O sea que ¿cómo veía Dios a Abel? Y estaba vivo. Le cortó el cuerpo, sí, pero seguía vivo para Dios. Y Dios está buscando al pecador. Dios está buscando al que violó la ley. Dios está buscando al que ofreció un sacrificio inadecuado. Por esa razón usted hoy entendió algo. Lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, diga a mí, que dio, o sea, que ofreció, entregó, dio, sacrificó ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas alcance ¿qué? La vida eterna. Jesús fue el sacrificio perfecto que Dios dio. ¿Por qué no recibió Dios el sacrificio de Abel? Porque ¿cómo nació de Dios?
no era digno. No podía pagar por el precio del pecado de su hermano. ¿Por qué Dios no recibió el sacrificio de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac? Porque ¿cómo nació su hijo? Separado de Dios, pecador. Su sacrificio no era suficiente por el pecado, pero entre los zarzales había un cordero, y ese servía por el pecado de Abraham. Hoy tú necesitas presentarte ante Dios. Dice la palabra que nadie se presentará ante Dios con sus manos vacías. Nadie se presentará ante Dios con sus manos vacías. Y claro, la mala enseñanza me dice, saque el billete para poder entonces presentarse con algo en sus manos ante Dios. No. La única razón por la cual Dios nos escucha en nuestras oraciones, en nuestras peticiones y en nuestro clamor es porque tenemos una ofrenda que fue presentada una vez y para siempre. ¿Y esa ofrenda quién fue? Jesús. Por eso cuando usted viene delante del Padre, usted tiene que traer una ofrenda. Usted no puede venir con las manos vacías. Si usted quiere ser escuchado por Dios, usted tiene que traer una ofrenda en sus brazos. Esta ofrenda espiritual que ya fue realizada, ¿quién fue? Señor, esta es mi única ofrenda que tengo para ti. La única ofrenda que tú puedes presentar ante Dios digno de Él es su Hijo. No hay nada más que ofrecerle. No tenemos más que ofrecer. Todo lo demás que tú puedes dar, sí, gloria a Dios, Dios lo multiplicará. Se cumplirá lo que dice Malaquías 3:10. Cuando dice, probadme en esto. Es la única parte, ¿eh? Donde dice, probadme en esto, en vuestros diezmos y ofrendas. Sí, pero eso es una cuestión entre Dios y su ofrenda ya personal que usted quiere dar. Pero la única ofrenda por el pecado, la única ofrenda que podían presentar los indígenas, la única ofrenda que podían presentar los fariseos, la única ofrenda que podían presentar los discípulos, la única ofrenda que podía presentar Pablo delante de Dios era su Hijo. Porque por una sola ofrenda fuimos presentados justos delante de Dios.